Bienvenidos y gracias por hacer un huequecillo en vuestra agenda y compartir este ratito conmigo, con vosotros. Vamos a hacer una pequeña meditación para soltar un poco todo lo que ha sucedido desde que nos hemos levantado esta mañana, todas las cosas que han pasado, todo el estrés del tráfico, todo eso ya no está sucediendo en este instante. Entonces podemos darnos la oportunidad de entrar en ese espacio donde nuestro corazón late y donde no sucede nada, solo hay conexión con tu presencia, con lo que tú eres, con lo que está dentro de ti. Vamos cerrando los ojos, tomando una postura cómoda, dejando que el cuerpo descanse donde está reposando. Siente el pequeño movimiento que tu cuerpo hace en cada respiración, de expansión y de contracción. Eso significa que está vivo, viva. En la apariencia estamos en una sala, pero en realidad estamos en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Lo sabíais? ¿Sabéis que todos sois jueces? Entonces esto es una reunión de jueces. Cada vez que juzgo, me castigo. Cada vez que decido no expresarme como siento y me apetece, me estoy limitando a una pequeña fracción de lo que realmente soy. ¿Qué os voy a contar que no sepáis ya? ¿Qué os voy a contar que no sepáis ya? Con respecto a lo que hemos venido aquí. Nacimos en un espacio de libertad, de presencia, de inocencia, de frescura, de vida, manifestándose en cada mirada, en cada gesto, en cada situación. Y como siempre digo, nuestros padres que nos aman infinitamente infinito, tenían mucho miedo de que esa criatura perfecta le pudiese ocurrir algo. Entonces, desde que nacemos, ya estamos teniendo una sensación de que estamos en un ambiente hostil. Nacemos, salimos de una cápsula de mucha seguridad y de mucho amor, y nuestros cuidadores lo único que quieren es que seamos felices y que disfrutemos de nuestra experiencia humana. Pero ellos no lo son, porque no se conocen, porque sienten culpa por muchas cosas que no nos perdonamos, muchas cosas que hemos hecho durante toda nuestra vida o que nos hemos hecho a nosotros mismos. Y cuando realmente yo quiero tener seguridad y confianza y expresarme tal y como soy, eso no es posible si cada vez que voy a hacer algo, yo me cuestiono si debo o no debo hacerlo. Y hago una especie de encuesta virtual en mi mente
para ver a cuántas personas les va a perjudicar aquello que realmente yo quiero hacer. Si yo hago esto, ¿qué me pasará? Si yo digo esto, ¿a quién le molestará? No tiene ningún sentido que toda la grandeza que hay en la peculiar forma de ser de cada ser humano se vea coartada y limitada por una serie de pensamientos que lo único que nos hacen es asustarnos. Esos pensamientos nos asustan. Y nos asustan porque la imagen que tenemos de nosotros mismos está basada en el miedo. Está basada en el miedo porque desde pequeño, con demasiada frecuencia, yo escuchaba no. El niño viene a experimentarse, viene a ser completamente él, y los padres, con todo el amor del mundo, empiezan a limitar su libertad a las condiciones que ellos consideran que ha de suceder en su existencia como ser humano. Ayer, en las reuniones semanales que comparto con mis compañeros en un curso de milagros, he escuchado el testimonio de una compañera y entendí perfectamente por qué esa persona no expresa su creatividad, no se permite soñar y hacer lo que ha venido a hacer, la función que la vida le tiene preparada para ella misma. Ella expresaba que cada vez que ella hacía algo, era un no. No puede llegar tarde, no puede jugar tanto rato, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Entonces el niño empieza a darse cuenta que si es él mismo, le van a castigar, o le van a reprimir, o le van a decir que no. Entonces todas las ideas y la creatividad que tenemos cuando somos pequeños que nos acompañan, se ven coartadas por un no merecimiento. No te mereces ser niño, porque yo tengo mi niño metido en una cajita escondido y hace mucho tiempo que dejé de disfrutar de mi libertad, mi autenticidad, mi forma natural de ser. A esto hay que acompañarle, que eso es una impronta que se deja sellada y que es como cuando marcan a un animal, que lo marcan con un sello, pues somos marcados por el peso de la culpa. Y la culpa, como comenté en la charla anterior, ya nos acompaña en el momento en el que nos separamos en nuestro nacimiento de esa fuente de plenitud. Al fin y al cabo, si yo he venido aquí para ser la imagen de lo que los demás esperan de mí, ¿quién estoy siendo realmente? Es curioso como todos jugamos a perseverar una imagen en base a lo que queremos o deseamos que los demás vean en nosotros. Y a su vez, el otro también tiene una imagen que mostrar para que tú tengas un buen concepto de él. Entonces salimos al mundo fingiendo algo que no somos. Y no compartiendo nada de lo que sucede dentro de nosotros. Porque si compartimos algo de lo que sucede dentro de nosotros, nos van, como somos jueces, nos van a juzgar. Y si me juzgan, ¿qué sucede? ¿Cómo me siento yo cuando me juzgan? La culpa está demasiado presente en muchos pequeños detalles de nuestro día a día. Y yo, por ejemplo, que trabajo y soy consciente y estoy autoobservándome en no actuar desde ese lugar, me pilla constantemente. Me pilla ese juez en el que yo soy víctima de mi propia voz.
Sin ir más lejos, al mediodía, he ido a comer a casa de mi madre y tenía mucha prisa porque tenía que planchar, preparar todo lo que iba a acontecer esta tarde, y muy ilusionada me enseña unas fotos de ayer, de un evento en el que estuvo. Y entonces yo, que tenía prisa y tenía un pensamiento de que no me daba tiempo, cuando ha ido a enseñarme las fotos le he dicho: después me las enseñas, no tengo tiempo. Mamá, perdona, pero es que no tengo tiempo. No, no, tranquilo, hijo, luego te las enseño. ¿Creíais que la cosa se iba a quedar ahí? Cuando he ido el coche ya estaba abierto y la puerta la tenía abierta para que entrase en el coche. ¿Sabéis quién me había abierto la puerta? El castigador. Y me dice: anda, que tu madre, que ahora está feliz, con la pila de tiempo que llevaba esperando a que tu madre esté feliz, y te va a compartir algo que para ella es importante, y tú le dices que no tienes tiempo. Y en ese momento, cuando iba conduciendo hacia mi pueblo, yo estaba pensando: ¿y qué? He sentido en ese momento que tenía prisa y he hecho lo que he considerado en ese momento. Aquí lo que no tenemos claro es que no somos nuestros comportamientos a cada instante, no somos lo que hacemos a cada momento del día, porque nosotros estamos teniendo distintas experiencias emocionales desde que nos levantamos, y las decisiones que estamos teniendo a cada instante se originan en esa emoción que subyace. Entonces, esa emoción, que es un estallido de incomprensión, es la que nos lleva a decidir en base a una cosa o en base a la otra. Es la que nos dice: haz esto o no lo hagas. Es un estado de pelea entre lo que soy en ese instante y lo que desearía ser, lo que debería hacer, lo que tendría que hacer. El tendría, el debería, el podría son los perros de presa del ego para que yo me sienta culpable y me quede anclado al pasado. No somos conscientes de que el podría, el tendría y el debería son formas verbales que apuntan a un momento distinto al único instante en el que yo estoy sucediendo. ¿Cómo podría o tendría que haber hecho otra cosa si en ese momento no tuve la capacidad de discernir desde mi estado de calma, desde mi estado de paz, no supe tomar una decisión basada en una respuesta coherente a lo que a mí me ofrecía la emoción en ese momento? La emoción que no nos gusta, que no sabemos qué hacer con ella, es la que nos lleva impulsivamente a decidir constantemente entre lo que queremos o lo que nos da miedo. De que cada vez que usáis un tendría y un podría, estáis metiendo en la boca del lobo. ¿Por qué tendría y podría? Primero, porque eso ya no está, eso ya ha sucedido, eso ya ha pasado, y yo ahora, para sentirme culpable, atentos, tengo que generar una interpretación de un momento en el tiempo que ya no existe, en el que yo me digo a mí mismo, analizándolo desde la distancia, que por qué no he actuado de otra manera. Estamos todo el tiempo amenazando nuestra inocencia. Parece que cuando dices la palabra inocencia, no va con nosotros. Somos inocentes. Y somos inocentes porque nunca hacemos nada para hacernos daño ni para hacer daño. Y porque estamos continuamente manipulados por una voz que se siente amenazada todo el tiempo con el simple hecho de no llevar razón. El hecho de no llevar razón supone que yo no soy importante, supone que no soy válido y supone que no soy necesario.
Y cuando yo quiero llevar razón, ahí es donde realmente he sido engañado y no me doy cuenta. ¿Por qué soy engañado? Porque yo no quiero estar en conflicto con nadie, porque yo quiero estar en paz. Y para estar en paz debo de comprender que mi realidad es subjetiva, no objetiva. Que mi realidad está condicionada por todo un pasado en el que han pasado muchas cosas en mi vida que me llevan a sentir que si no estoy en lo cierto, no valgo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que mi valía esté en función de yo llevar razón? Y si llevas razón, la pregunta es, ¿para qué necesitas defenderla? Si llevas razón. Una persona que siente que lleva razón, cuando defiende con la otra persona el llevar razón, significa inconscientemente que está dudando de su propia razón. Porque aquel que lleva razón y aquel que está en paz con lo que piensa de lo que ha sucedido, con lo en que interpreta de lo que ha sucedido, esa persona no necesita justificarse, no necesita defender nada. Y no me paro un momento a pensar que la otra persona que está enfrente tiene derecho a ver las cosas desde su punto de vista. Tiene derecho a que su punto de vista sea respetado por mi punto de vista y viceversa. Entonces, no juguemos a entrar en un estado de pelea en el que tiene que imperar mi punto de vista para yo sentirme bien. Si no te sientes bien, si cuando tú sientes que por fin te han dado la razón, no te sientes bien, porque el parlanchín sigue diciendo, pues me ha costado poca energía esto. Media hora de conversación. Media hora de conversación para decirle, pues ¿por qué no me has dado la razón antes? Ahora estoy muy cargado energéticamente. Estoy como muy denso. Estás como muy denso porque no está actuando tu ser, está actuando tu personaje, que se siente amenazado. Puedo sentirme culpable por algo que hice, por algo que no hice, por algo que tendría que haber hecho, por algo que esperaban de mí, o por algo que se supone que siendo quien soy, como que no lo he hecho. ¿Cómo siendo la madre que soy no atiendo a mi hijo de la mejor manera que mi hijo se merece? El rol de madre o padre en la sociedad actual en la que vivimos se llama falta de libertad. Falta de libertad en ti y extendida hacia la criatura que está bajo tu sustento. ¿Dónde se origina la culpa? La usamos con mucha frecuencia, pero ¿dónde se origina la culpa? Podéis participar cada vez que lo sintáis. En la cabeza. Evidentemente. Evidentemente. ¿Dónde se origina además de la cabeza? ¿Dónde crees que se origina la culpa? No sé. Pues eso es muy bueno, porque eso es ignorancia. No sé por qué me siento culpable. Y si no sé por qué me siento culpable, ¿por qué decido sentirme culpable? Pues desde lo que yo sé o desde lo que yo he observado en mí se origina en el pasado. Yo digo o hago algo, lo juzgo y me siento culpable. E intento ir a un lugar en el tiempo donde nada se puede cambiar. Ese lugar en el tiempo ya no existe. Y parece que yo puedo, al pensar en ese momento pasado, puedo trasladarme allí y cambiar algo de lo que hice. No puedes cambiar nada de lo que pasó. Tuvo que ser así. Para que observes qué eliges. Si eliges castigarte o eliges perdonarte. Y no solo
nos anclamos al pasado, sino que nos anclamos al futuro, preocupándonos por las consecuencias que derivarán de eso que he hecho. Por lo tanto, la culpa me mantiene en bucle anclado en el tiempo. Hace que me castigue por lo que pasó y hace que me preocupe por lo que pasará, anulando el único instante en el que es posible salir de ese bucle. En el momento presente, yo elijo cómo quiero vivir esa situación. Y yo normalmente invito a que, como todo un juego de palabras, a que cambiemos la palabra culpa, que es una palabra destructiva, porque me daña y daña a los demás, a que cambiemos la palabra culpa por la palabra responsabilidad. La responsabilidad atiende al presente para que en un futuro yo sepa cómo comportarme en caso de que suceda o no suceda eso, porque nunca sé lo que va a suceder. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Primero, aceptar mi comportamiento. Que no es que estás mal, que no es que eres culpable, es que has tenido un comportamiento basado en una emoción en la que no has sabido actuar como a ti te hubiese gustado y ese comportamiento no te define. Porque si yo no me perdono a mí, no podré perdonar a nadie. La falta de perdón que tenemos hacia los demás es nuestra culpa inconsciente proyectada, no resuelta, en el que al culpar a los demás parece que somos inocentes. Perdonad que os diga, eso no es así. Aquel que se castiga, aquel que se culpa, proyecta esa culpa sobre los demás, porque cuando alguien que se relaciona conmigo y yo que estoy en un momento de mi vida en el que trato de no sentirme culpable, cuando alguien se culpa, yo le digo, la culpa no existe. La culpa la tienes que generar tú en base a una interpretación de aquello que creías que debías haber hecho y no hiciste. Pues si no lo hiciste, ¿qué puedo hacer al respecto? Parece que si nos sentimos culpables aprendemos la lección. No, nos asustamos, se empequeñece la imagen de nosotros mismos y somos más tendentes a volver a cometer aquello. Porque no hay benevolencia en nuestra manera de actuar, no somos compasivos con nosotros mismos. Somos autoexigentes, nos exigimos demasiado. Y ahí entra el perfeccionismo, ahí entra lo que yo quiero que suceda y como yo quiero que suceda. ¿De qué te sirve la exigencia hacia ti mismo? Entonces yo, en este instante, me he dado cuenta de que no he estado avispado, no me he dado cuenta y me he dejado llevar por esa voz que me manipula todo el tiempo. Bueno, pues no pasa nada. Me voy a responsabilizar de lo que he hecho y si me siento culpa, voy a usar el antídoto de la culpa que se llama disculpa. Es que una me hace pedazos y la otra me lleva a estar en un estado de compasión y amor conmigo mismo. De hecho, es un prefijo que viene de quitar, separar. Separa de ti aquello que tú no eres. Disóciate de ser tu propio juez y la víctima de cada sentencia que dictas contra ti mismo. Entonces, ¿cómo uno empieza a dejar de sentirse culpable? Pues si lo hacemos con los demás, ¿por qué no lo hacemos con nosotros mismos? Si cuando alguien nos hace algo y nos pide disculpas, le decimos, no pasa nada, yo sé que tú no has tenido una mala intención. ¿Por qué somos tan flexibles con los demás y tan rígidos con nosotros mismos? Desde mi presente, yo elijo aceptar que he tenido un comportamiento. Aceptar no significa que esté de acuerdo y que me sienta orgulloso del comportamiento que he tenido, significa
que ese comportamiento es el que yo tenía que tener en ese momento, acepto el comportamiento, me perdono porque he sido engañado por ese ego que está todo el tiempo viendo una amenaza ahí fuera, y después, ¿qué puedo hacer después? Busco una forma de reparar, si es que hay que reparar algo, de reparar la acción en la que yo considero que he hecho daño a alguien. Se le llama como acción reparadora. Desde mi presente, ¿qué voy a hacer para aquello que me lleva al pasado pueda soltarlo? Pues voy a hablar con esa persona o voy a compartir que he sentido miedo y desde ese lugar he actuado, porque ya hablaremos del miedo en otra ocasión con más contenido, pero la culpa se origina porque tenemos miedo a ser rechazados. La vida de un ser humano gira en torno a ser aceptado y a evitar ser rechazado. ¿Quién se rechaza? Como nos rechazamos a nosotros mismos, pero no vemos la causa, porque tenemos una antifaz en nuestra mente que nos dice, los demás, tú no, los demás. Entonces, aquello que rechazo del otro es lo que estoy rechazando de mí mismo. Aquello que culpo en el otro es la falta de perdón que tengo conmigo mismo. Porque si eres una persona que empieza a tratarse con amabilidad, con amor y con flexibilidad, no vas a culpar a los demás, porque entiendes que cada persona lo está haciendo en cada momento lo mejor que sabe, con las herramientas que tiene y de acuerdo a su nivel o grado de conciencia que está experimentando en ese momento de su vida. Sabes que el otro es inocente. Sabes que la otra persona consideró que eso era lo que tenía que hacer. Si eso era lo que tenía que hacer, si te duele, ¿qué te está mostrando de ti? A lo mejor te está mostrando que a mí últimamente me está pasando mucho en mi experiencia personal. A lo mejor te está mostrando que tienes demasiadas expectativas sobre los demás. Porque esperas algo de esa persona, porque le has puesto un significado a esa persona. Y perdonad que os diga, nadie ha venido a este mundo a cubrir tus expectativas, ni como hijo, ni como madre, ni como amigo, ni como pareja. ¿Por qué tenemos tanto pánico a cometer errores? ¿Y si en lugar de llamarlo a errores, lo llamásemos ensayo? Estamos ensayando en el juego de la vida. Estamos ensayando a aprender a ser un ser humano. No nos han dado ninguna instrucción. La instrucción es lo que vivimos a cada momento desde el aprendizaje oculto que hay en cada experiencia. Hay mucha belleza en todo lo que sucede, pero no lo queremos ver porque preferimos castigarnos y no tratarnos con amor. La belleza de lo que cada cosa que la vida me pone en mi camino, la belleza que hay ahí es que dentro de ti hay una parte de ti donde tú no te estás amando, donde tú no te estás tratando con amabilidad. Y esa persona te está tratando como tú te estás tratando a ti mismo. Por lo tanto, bienvenida a la experiencia que te marca el otro para tú darte cuenta cómo te relacionas contigo mismo. Eso último que acabas de decir me ha llegado, ¿no? Y ha habido un primer momento en el que mi ego me ha dicho, venga, Josema, deja espacio, que esto no es para que tú seas protagonista de nada, ¿no? Pero luego me ha venido un pensamiento muy fuerte de decir no. Pero lo último que has traído me ha invitado a una reflexión que para mí es muy profunda, ¿no? Cuando tú has hablado de la belleza que hay en cada situación de nuestra vida, ¿no? Y he podido entender, gracias a lo que tú has dicho, que incluso hay belleza cuando yo me siento rechazado. Hay una belleza enorme cuando yo me siento rechazado.
que es el lugar donde puedo empezar a mirar en mí mismo, ¿no? Y no poner el foco en el otro, ¿no? Como te estás diciendo. Entonces hay una belleza muy grande ahí, ¿no? Porque no hay miedo. Ahí deja de haber miedo. Gracias. Gracias a ti, hermano. Es precioso lo que has compartido y estoy totalmente de acuerdo. Cuando dejemos de mirar nuestra herida con espanto, con horror, con desprecio, y como esto no va conmigo, esa parte de nosotros que quiere emerger para ser aceptada, abrazada, asumida y amada por aquello que me mantiene vivo, aquello que me mantiene vivo podrá transformar eso en otra cosa. ¿Cómo podemos transmutar nuestra sombra si no reconocemos que esa parte de nosotros solo quiere que la reconozcamos? Reconozco que me estoy sintiendo rechazado y cuando yo me estoy sintiendo rechazado es porque he dejado de poner la atención en mí. He puesto la atención en lo que la otra persona está haciendo. Porque la otra persona, hay un acuerdo, hay un contrato invisible, no firmado, en el que como soy tu madre, en el que como soy tu pareja, en el que como soy tu mejor amigo, tú tienes que hacer una serie de cosas para que yo me sienta reconocido. Porque en el momento en el que tú seas libre de comportarte como quieras a cada instante, si eso incluye que no me vas a atender a mí, yo voy a hacer todo lo posible para que tú no hagas eso que supone una amenaza para mí. ¿Por qué supone una amenaza? Porque yo te puedo hacer 1000 reconocimientos que con que haya uno en el que tú interpretes que no te estoy reconociendo o no te estoy teniendo en cuenta o no estoy mostrándote que para mí era importante, como haya una sola vez, lo que queda en nuestra mente errada es esa vez y esa es la vez que voy a usar, atentos, para manipularte. Manipulamos a los demás constantemente y no somos conscientes de que esa manipulación no nos lleva a un lugar de unión, nos lleva a separarnos de los demás. Manipulamos con el victimismo. Muchas personas prefieren sentirse o mostrarse víctimas, no son conscientes porque están siendo manipuladas por su propio juez. Muchas personas prefieren sentirse víctimas para recibir algo a cambio. Atención. Necesito recibir atención. Y no nos damos cuenta que cuando somos personas que nos quejamos constantemente, que demandamos atención constantemente, no somos conscientes que lo único que estamos haciendo es rechazar la emoción que estamos sintiendo y el otro nos va a rechazar porque desde ese lugar no puede haber amor. Desde ese lugar solo hay reproche. ¿Cómo te sentirías libre tú? Eso yo creo que estaba mirando en el lago y pensando, ¿en qué no me siento libre en mi vida? ¿En qué no me permito decir lo que pienso porque tengo miedo a las consecuencias? Y las consecuencias ya están ocurriendo. Porque tú estás decidiendo ser el carcelero y el encarcelado. De esa voz que te dice, no le diga esto que se va a liar. Y si se lo dices, ¿estás preparada? Parece que ha visto a... Me estaban dando para allá y estáis diciendo... porque que viene es... Javi, libérame.
Y yo, no, que me están grabando, que no puedo, que me van a juzgar. Yo estoy en un proceso ahora mismo de tener mucho miedo a que me abandone mi pareja. Pienso que cualquier cosa que yo pueda hacer con lo que ella no esté de acuerdo conmigo, con lo que ella no lo vea desde su prisma, desde su idea de relación, pienso que yo, si hago eso, que realmente es lo que yo considero y me apetece hacer, porque desde mi percepción, desde mi interpretación, siento que no estoy haciendo daño a nadie. Pienso que si lo hago, y todo esto es mío, todo esto es lo que yo genero en mi mente, ella me va a abandonar, me va a dejar y me da pánico, mucho pánico. Me da pánico. Sí, tú dices, no, no te va a dejar, no lo sabes. No sabemos nada. Y si tiene que marcharse, como bien dijo mi compañero y hermano Josema, ella no me deja, se va. Evidentemente será muy doloroso para mí, pero tiene que ser así. Cada persona se cruza en nuestra vida para mostrarnos una parte de nosotros que no vemos sin la otra persona. ¿Y te sentirías culpable? Si yo soy coherente en lo que estoy haciendo de acuerdo a lo que yo considero que es mi libertad como persona, no me sentiría culpable. Si mi falta de libertad o expresar mi libertad amenaza la relación, yo voy a tener que dejar de ser yo para complacer a la otra persona. Y si dejo de ser yo para complacerla a ella, bienvenido a una relación de miedo hasta las trancas. Y ahí entramos en una inercia en el que ya estamos exigiéndonos el uno al otro que tú no haces esto porque no va con mis valores, no va con mi idea de relación, y entonces tú tampoco puedes hacer esto. Entonces ya no estamos relacionándonos desde un lugar en el que hemos perdido de vista el propósito real de esa relación. Y el propósito de esa relación, el propósito de mi relación con ella es sanar todo lo que me he hecho a mí mismo durante todos los años de existencia que llevo viviendo. ¿Por qué convertimos la relación en un contrato de compraventa? ¿Por qué no entramos a una relación para descubrir desde qué lugar en cada momento estoy decidiendo a la hora de relacionarme primero conmigo y después con el otro? Entonces, ¿qué hago yo? Pues tengo miedo y se lo expreso. ¿Cómo le vas a decir a tu pareja que tienes miedo a que te abandone? Pero si es que es verdad. ¿Cómo le vas a decir a tu pareja que si te deja tu mundo se pone patas arriba? Es mentira, pero tú lo vives como real, porque, claro, ¿qué va a pasar ya en mi día a día? ¿A quién voy a llamar? ¿Quién me va a apoyar? ¿Con quién voy a pasear? ¿Quién me va a decir gracias por estar en mi vida, cuánto te quiero? Todos los te quiero que yo necesito de ella son los te quiero que no me doy a mí mismo. Nunca supe el dolor y el daño que podría hacer la culpa hasta que lo viví de una forma brutal. Empecé a vivirlo un poco, pero ahí lo resolví bien cuando falleció mi padre. Porque mi ego me dijo que no fui un buen hijo. Mi ego me dijo eso. Y me dijo que no pasé suficiente tiempo con él, que no lo disfruté lo suficiente. Y yo, autoobservando todo esto, primero me di cuenta
de que ya nada podía cambiar lo que había pasado y que yo podía elegir cómo quería vivir esta experiencia, si fustigándome o aprendiendo de eso para, gracias a Dios, ponerlo en práctica con mi madre. Entonces, cuando yo no compartí con mi padre todo el tiempo que me hubiese gustado, es porque yo juzgaba a mi padre. Y en realidad quien me estaba juzgando era a mí mismo, porque yo no sabía relacionarme con él. Porque tenía miedo. No porque él me hiciese nada, porque él fue una grandísima y noble persona, sino porque no sabía cómo acercarme a él. No sabemos los hijos acercarnos a nuestros padres, porque la relación de confianza no existe o es muy escasa. No puedo decirle a mi padre lo que realmente pienso porque hay una idea y un significado en el que yo le he puesto una figura representativa, referente y de poder, en el que no puedo expresarle esto, no vaya a qué, porque ya me pasaba desde pequeño. Entonces, cuando yo me di cuenta de que lo disfruté como supe y de la manera que supe, no hay motivo por el que yo me pueda sentir culpable. ¿Me hubiese gustado disfrutar más? Claro, pero ya no puedo cambiar nada. Lo disfruto en mi corazón cuando hablo con él y cuando y cuando siento que está cerca de mí. El siguiente nivel en el que sentí muchísima culpa fue en una relación que tuve en la que yo todo el tiempo me estaba relacionando con ella desde una imagen de mí pequeña, porque yo le había dado a ella una idea y una expectativa y un significado de que gracias a esa chica yo ya sí que sí. Entonces, cualquier cosa, conflicto o discusión que apareciera en la relación, yo entraba en pánico. De nuevo entraba en pánico porque tenía miedo a que me dejase mi princesa encantada, que yo le había puesto ese significado. Y entonces yo empecé todo el tiempo a decidir desde el miedo. ¿Sabéis lo que hace el ego de la otra persona, que tampoco es consciente ni es culpable, pero lo hace como mecanismo? Cuando una persona huele tu miedo, el ego de la otra persona te manipula con tu miedo, que es su propio miedo que tiene a ser auténtico contigo mismo, a mostrarse tal y como es y tal y como siente en cada instante. Entonces yo empecé a cuestionármelo todo. Si lo que decía, hacía o me comportaba iba a hacer que ella se separase más de mí, iba a hacer que ella dejase de fijarse en mí. Y gracias a mi gran amigo, que está aquí sentado y hermano, me acompañó a que yo me diese cuenta de que yo estaba en una cárcel y estaba acojonado. El ego me culpaba, porque aparece el aparente error. Después del error, el siguiente paso es: me culpo, me juzgo, me culpo y me castigo. Hay un hecho, yo actúo de una manera, hago una autoevaluación negativa de lo que he hecho y después me siento culpable. Y me siento culpable y a veces esto es muy rápido para llamar la atención. Al final somos tan autoexigentes con nosotros mismos que estamos siempre en el tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que estar a la altura, tengo que demostrar. Y ese tengo, no nos damos cuenta, es un castigador que no nos permite hacer lo que realmente haríamos. Y si en lugar de cambiar esa palabra, el tengo, por quiero, yo quiero hacer esto, ¿quiero hacerlo? Sí, hazlo. Y te va a decir corriendo esa voz, no, porque habrá consecuencias, que la haya. Porque si los demás me quieren, o yo estoy con una persona que me valora porque me ajusto a su realidad y me desajusto de mi propia realidad o de mi propia libertad, entonces no me estoy relacionando con esa persona en paz. Estoy acojonado, a la que salta, para ver qué cosa voy a decir o hacer
que va a suponer de nuevo una amenaza para mí. Si nos relacionásemos desde ese espacio de coherencia, a quien le amenace mi coherencia y a quien le moleste mi coherencia apunta a su propia incoherencia. Yo quiero ser coherente. Yo quiero que lo que pienso, que lo que siento y que lo que hago esté totalmente alineado. Adelante. ¿Por qué? Porque te va a dar paz. Porque si eso te da paz, no le puede hacer daño a nadie. Y si le hace daño a alguien, bienvenida esa oportunidad para ese alguien. Por lo tanto, la culpa nace desde un lugar de incoherencia. ¿Quién quieres ser? ¿Y cómo te gustaría ser? ¿Y si esta tarde fuese una oportunidad que te da a ti mismo para empezar a expresarte tal y como eres en cada instante? ¿Que van a caer muchas hojas de ese árbol? Pues se tenían que caer. ¿Que mi libertad amenaza la falta de libertad de otra persona? Pues no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es decidir a cada instante si me estoy sintiendo libre o no. Y cuando no sepa qué hacer, a mí me sirve de mucho preguntarme, ¿qué haría el amor en esta situación, Javi? El amor que no juzga, que no condena, que respeta, que nos da el libre albedrío, ¿qué haría en esta situación? ¿Haría esto? Hazlo. No, pero es que... No, ya no más. Llevo toda una vida haciéndote caso y no soy feliz. Llevo toda una vida haciéndote caso y estoy viviendo una vida de mentira. Y estoy todo el tiempo enfadado con la vida. Y estoy todo el tiempo enfadado con los demás. Y estoy todo el tiempo culpándole a los demás de mi nula gestión emocional. ¿Cómo puedes confiar en ti si dudas de ti a cada instante? ¿Cómo puedes estar en paz contigo si culpas a los demás de lo que te pasa? Es imposible. No se puede hacer. Yo estoy cansado ya de tener un juez en mi mente. Y estoy cansado de que ese juez decida por mí a cada momento. Y no solo decide por mí, sino que decide castigar a aquellos que tienen que cumplir mis expectativas, como he dicho anteriormente. Estoy cansado de eso ya. Estoy cansado de cuestionarme lo que debo o no debo hacer. Y como estoy cansado y siempre que me cuestiono lo que debo o no debo hacer, siempre tiendo a no hacer lo que supone para mí sentirme bien conmigo mismo, pues voy a probar a hacerlo, a ver qué pasa. Si es que luego no pasa nada. Si es que no pasa nada. Y si pasa, pues bienvenido al siguiente nivel, ¿no, Moni? Siguiente nivel del videojuego. Venga. Uy, aquí las pruebas son más difíciles, pero es que en la pantalla entera ya te aburrías de saltar la piedra todo el rato. Ahora necesitas un muro. Pues ese muro te va a llevar a otro lugar de experiencia contigo y a otro lugar de autoconocimiento con aquello de ti que no sabes porque está ahí, requete escondido en el inconsciente, en la profundidad de lo que eres. Vamos a empezar a ser conscientes os invito a que empecéis a ser conscientes de no usar la palabra culpa, por favor. ¿Culpa? No, responsabilidad. ¿Cuál? Esta, la mía. ¿Cuál es tu responsabilidad? Primero, sentir la emoción. Esa es la básica. Sin masa no hay pizza. Si no siento la emoción, no podré comprender al otro. Si no siento lo que estoy sintiendo, voy a decirle a quien sea que se encargue
de hacer lo que sea para que yo no sienta lo que estoy sintiendo. ¿Por qué no llegamos a un punto en el que nos decimos que no sé nada, que no sé cómo va esto, pero que no quiero seguir no expresando lo que opino, no siendo lo que soy, porque es una traición a tu inocencia? Si el que ha creado todo esto, llámese energía, llámese lo que sea, nos da el libre albedrío para hacer lo que nos dé la gana. Es curioso que nosotros, entre nosotros mismos, nos pongamos vallas y nos limitemos para que no podamos comportarnos como queramos. Se puede decir de mil maneras, pero al final es que cada vez que vayas a hacer algo, y esto es muy importante, por lo menos en mi experiencia personal, ¿esto lo voy a hacer para no sentir culpa? Sí, no lo hago. Porque cuando lo haces para no sentir culpa, la causa es miedo, el efecto es la culpa y el otro se va a comportar de acuerdo a tu propia causa. El otro va a actuar no dándote la importancia, rechazándote. Pero ¿qué decisión tomaste tú? ¿Qué decisión previa tomaste tú para la experiencia que estás viviendo? A cada momento estamos decidiendo. Si yo estoy decidiendo para no sentirme culpable, me voy a sentir culpable. No importa lo que el otro haga, porque no estoy en mí, estoy en lo que espero que pase. Si queréis compartir algo, si queréis preguntar algo, será un placer que nos enriquezcamos todos de vuestra aportación. O si tenéis alguna duda, que yo no tengo aquí la verdad, ni os prometo que os vaya a responder, pero hay muchas veces que cuando exponemos algo, nos escuchamos. Y también lo más importante es que cuando exponemos algo, perdemos el miedo a que nos juzguen. Cada vez me juzgo menos, cada vez comparto más lo que sucede en mi vida. Cuando comparto lo que sucede en mi vida, si me juzgan, como yo me estoy dando el permiso para compartirlo, no me mueve nada. ¿Por qué no me mueve? Porque he dejado de sentir vergüenza y de tener miedo a compartir mi vulnerabilidad. Hay siempre como, no lo haga, pero cada vez es más débil. Cada vez que yo me muestro, estoy recuperando mi verdadero poder, que es, esto es lo que soy y no me avergüenzo de esto que soy. ¿Qué quieres compartir, María? Enseguida salta la amígdala. Chicos, no relajéis que... ¿Verdad? Cuando... No. Te estoy escuchando. Muy bien. Te estás escuchando a ti misma. Estás en emoción. Pues dale la bienvenida a eso. Porque todo lo que hiciste no te define. Te sirvió y te sirve para conocerte, pero no define el ser tan hermoso y sin ningún calificativo de desprecio hacia lo que hay dentro de ti, el ser tan bello que hay dentro de ti, nunca pudo hacer nada malo, porque él vino aquí a experimentarse y a conocerse. Así que quizá haya llegado el momento de dejar de no tratarnos con amor. Yo te quería hacer una preguntilla. Siempre la culpa viene agarrada de la mano, ¿no? Como de rechazo, abandono. O sea, tú tienes culpa y creo que intenta camuflar el sentirte rechazado, ¿no? Puede ser así, es que no sé expresarme bien. Porque ¿Sabes lo que te quiero llegar a decir? sí, porque si haces aquello que realmente desearía hacer, ¿qué va a pasar?
Esa es la pregunta. Y en el que va a pasar, no permitimos que pase, sino que nos lo contamos, lo vivimos como real y nos contraemos. La pregunta es, ¿quién se rechaza? ¿Quién se rechaza? ¿Por qué? Por no sentirme culpable. Por no permitirte ser completamente tú. Y estamos todo el tiempo no permitiéndonos ser lo que somos. Porque si somos lo que somos, alguien ahí fuera me va a rechazar. Y si te rechaza alguien ahí fuera, se está rechazando a sí mismo porque tú le estás mostrando que él no se permite lo que tú te estás permitiendo. Y yo quiero compartir una cosita, también al hilo de lo de la belleza, ¿no? Y es como uno puede sentir belleza en el rechazo, ¿no? Porque al hilo de la idea de que el rechazo nos hace sentirnos culpables, o sea, yo me veo a mí mismo cuando me he sentido rechazado, es porque en mí hay una idea que no es real, de que no soy lo suficientemente válido para esa persona. En el momento el impacto es brutal, porque si yo siento que no soy lo suficientemente válido para esa persona, mi mente me va a decir que hay algo defectuoso en mí. Que hay por eso digo que me siento culpable por ello. Por eso aparece la culpa. En el momento en que yo me siento impactado por la idea de que el otro, de que no soy lo suficiente válido para el otro, va a aparecer la culpa. Y claro, la belleza de esa experiencia, que es al hilo de lo que ha traído Javi antes, es que yo puedo darme cuenta y entrar realmente en la herida profunda de cómo me siento abandonado cuando me rechazan. Ese es el viaje. Ahí aparece la belleza y el viaje realmente interno para yo liberarme de eso. Y gracias a ti. A ti, por tu aportación. Yo quiero preguntar una cosa referente al rechazo. Cuando tú sientes el rechazo y te congela, te bloquea y no... Luego no tienes noción de lo que ha pasado, pero cuando pasan los días dices, aquí me congelé y esa situación la tengo olvidada, no recuerdo qué pasó ahí, pero sí sentí el rechazo. Mi pregunta es, ¿por qué llegamos a congelarnos o a disociarnos de esa forma tan brutal? De no tener después ese recuerdo. ¿Qué pasó ahí? Porque no nos permitimos sentir. Nos quedamos enganchados en el juego de la mente y ahí nos perdemos. Incluso si la palabra rechazo o la frase acepto que me estoy rechazando te produce más miedo, quítale la etiqueta de rechazo. Porque lo único que está pasando es que tú estás rechazando tu emoción. Entonces el otro te rechaza para que tú seas consciente de que aquí hay algo que lleva mucho tiempo queriendo ser aceptado. Y puede ser tristeza, puede ser miedo, enfado, lo que sea, no importa. Entonces, si yo veo que tú me estás rechazando y yo llevo mi conciencia a esto, a este estallido, y empiezo a respirarlo, cuando vuelvo a mirar, no hay nada. Si yo caí en ese patrón con la relación anterior y ahora en esta relación vuelve a aparecer, si yo me desespero porque eso no está solucionado, es mi propio personaje que usa el querer tenerlo ya, lo usa para que yo me rinda y sea una marioneta del miedo. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido, nos ha traído hasta aquí. Por lo tanto, gracias. Porque si no, no estaríamos en estas charlas o haciendo estas cosas
conociéndonos un poco más. El pasado no te define, el pasado te informa para que elijas en cada momento qué quieres y cómo quieres vivir eso. Y ahí es donde tú empiezas a, joder, ¿por qué? Y luego te dirá él, ¿por qué no lo has hecho antes? Porque no sabía hacerlo, porque tú me tenías cogido por ahí y estaba hasta morado ya. Bueno, pues nada, ha sido un placer, os doy las gracias y estoy muy contento de dar otro pasito más hacia lo que a mí me da miedo. Gracias. Me apetece darte un besito. Y un momento, no cortes, por favor. ¿Puedes venir? Quiero también darle las gracias a una de las personas más importantes de mi vida, que es mi gran amiga y hermana, que ella me acompaña y me ha acompañado muchas veces en los momentos en los que no veía nada y en los que estaba cegado por el miedo, por el pánico y por todo, y que también es una gran maestra y que esto es algo muy bonito que estamos construyendo entre los dos. Así que me apetece, desde mi más profunda admiración, darte las gracias por elegirme en este camino. Igual, hermano. Muchas gracias. Te amo. Que a ella también le quiero dar las gracias porque gracias a ella yo estoy descubriendo todo lo que rechazo de mí, todo lo que no me permito y todo lo que ella me muestra que sin ella yo no podría verlo. Y tengo una idea que me gustaría compartir a todos aquellos, y esta es mi opinión, no es la verdad, a todos aquellos que piensen que están más a gusto solos, puede ser que están más a gusto solos, pero, y hay un pero, nunca conocemos la profundidad de lo que somos y de las heridas que nos acompañan hasta que no nos relacionamos con los demás. No tiene por qué ser un formato de relación, puede ser un formato de lo que sea. Y yo le doy las gracias a ella porque nos estamos relacionando desde ese lugar, tratamos de hacerlo lo mejor que podemos y ella siempre me recomienda, me aconseja, tiene un muy buen gusto para todo. Esta foto, este cartel, no, esto, ahora quítale, ahora no. Y te doy las gracias también por estar en mi vida. Y todo esto es lo que yo soy en este momento. Y todo esto se supone que no debería salir en una cámara porque la gente me va a ver y que va a pensar. No importa, yo he venido aquí a disfrutar y hago esto para ese propósito. Así que también le doy las gracias a las personas que dedican este tiempo por ver este tipo de charlas. Y nada, os deseo a todos unas felices fiestas, que disfrutéis y os quiero mucho a todos.